Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, hablaré primeramente acerca de los aspectos a precisar en el examen de abdomen. El primer aspecto importante es que la auscultación va primero antes que la percusión y que la palpación. ¿Por qué motivo? Porque cuando palpamos y percutimos podemos generar ruidos extraños al interior de la cavidad abdominal, en los intestinos, el cual nos puede llevar a confundirnos a la hora de auscultar. Resumiré muy brevemente los puntos a tener en cuenta en el examen de abdomen de forma ordenada. Como podemos ver, primero encontramos a la inspección, en el cual observamos la simetría del abdomen, si hay alguna masa presente, el color del abdomen, los movimientos peristálticos o movimientos del tubo digestivo y la integración de la piel. Por otro lado, en la auscultación debemos tener en cuenta dos sonidos importantes: los sonidos hidroaéreos o altos y los sonidos vasculares o bajos. Continuando con la palpación y la percusión, podemos decir entonces que la palpación determina el tono muscular, si hay presencia de masas, de líquidos o si presenta dolor a la hora de palpar al paciente en las regiones abdominales. Por otra parte, en la percusión se analiza las características de las vísceras. Comenzaremos entonces a explicar la inspección. En la inspección, como paso primordial, es tener el abdomen totalmente descubierto, como lo podemos ver en esta figura de acá. Pero también tenemos que tener en cuenta de no descubrir la zona del pecho ni la zona inguinal, sino solamente la zona abdominal debe quedar totalmente descubierta. ¿Por qué me refiero a que solamente la zona abdominal y no podemos subir la camisa más arriba o más abajo de la zona inguinal o de la zona pectoral? Para evitar que el paciente se sienta incómodo a la hora de poder realizar este examen como tal. Este examen se lo puede hacer sentado, parado o acostado, siempre teniendo en cuenta la iluminación del lugar y lo que queremos observar. El paciente también, cuando está parado, se le debe observar el abdomen de forma lateral y de forma central. También debemos tener en cuenta de que si el paciente se encuentra en la cama pero está en mesa alta, nosotros deberíamos realizar el examen parados. Mientras que si se encuentra en cama baja, podemos cómodamente sentarnos para poder realizar la inspección. Para continuar con la inspección debemos tener algunos aspectos importantes, los cuales los vamos a enumerar. Como primer aspecto importante tenemos la forma. Como segundo aspecto importante tenemos la simetría. Como tercer punto importante tenemos el volumen. Entonces, en la forma siempre tenemos que identificar si el paciente es delgado o si el paciente tiene contextura muscular atlética. ¿Por qué razón? Porque cuando el paciente tiene contextura muscular atlética, el abdomen es totalmente plano. Mientras que si el paciente es delgado y no tiene musculatura, sino que es mayormente delgado, decimos que el abdomen va a tener una forma de batea. En los niños y en los adultos obesos es normal que tengan un abdomen redondo o ovalado, tipo leaky paper. No sé si han visto el leaky paper, que es el palito y la bolita, algo así.
Esto se debe por los músculos distendidos del abdomen y es totalmente normal que esto pase. Por otra parte, en la simetría también tenemos que tener en cuenta pues la simetría de los cuadrantes, que nada se salga de su lugar, que todo esté perfectamente alineado. También tenemos que tener en cuenta la posición del ombligo, que esté totalmente centrado y que no haya protuberancias, ya que las protuberancias puede ser una señal de hernia umbilical. En este tercer punto que vamos a observar y que vamos a tener en cuenta, que es el volumen, también debemos determinar si nuestro paciente tiene una forma atlética, una forma delgada o por el contrario tiene obesidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros compararemos el abdomen con todo su cuerpo, con la contextura de todo su cuerpo, para ver si hay alguna diferencia de volumen entre su abdomen o sus otras partes del cuerpo. Es importante entonces en el volumen que el paciente esté totalmente quieto en una parte del examen y que en la otra parte realice movimientos. ¿Por qué razón? Porque al realizar movimientos nosotros vamos a poder observar la contractura abdominal. También se le pide al paciente que tosa, esto para ver si hay dolor o un abultamiento, que puede ser pues una hernia. También se le pide al paciente que se incline o que se agache para poder ver los movimientos peristálticos del abdomen y el contorno de este. Como cuarto punto a observar, tenemos las características de la piel. Como podemos ver en esta imagen, la piel del abdomen puede tener estrías. Estas estrías se deben a una distinción abdominal, ya sea por embarazo o por obesidad. Tenemos también las cicatrices que se deben pues a una operación, a un procedimiento realizado, ya sea de forma laparoscópica o de forma tradicional, que es pues los cortes que ustedes pueden evidenciar en esta otra segunda imagen. En esta otra tercera imagen también se pueden evidenciar que podemos encontrar ya sean edemas, que es líquido por dentro de la piel, que se ve pues caracterizado como una mancha por fuera, petequias, que son puntitos de color moradito en la zona abdominal, y equimosis, que es igual que las petequias, es sangre debajo de la piel, pero en esta instancia se va a demostrar de una forma más regada, de una forma más distendida, y se va a tornar de un color azul o violáceo. Otra característica muy importante a tener en cuenta es la distribución del vello púbico, ya que tanto en hombres como en mujeres es un poquito diferente. Entonces, como podemos ver, en los hombres vamos a tener una muchísimo mayor cantidad de vello que en mujeres. En la zona púbica, que es la zona en la que nos concierne, es de forma romboidea. El cabello masculino tiende a ser más grueso y espeso, mientras que en la zona púbica femenina es de forma triangular, es un poco más escaso y el vello tiende a ser un poco más delgado. Esto es como el común denominador, pero pues hay mujeres que también pueden tener el vello más grueso y más abundante. Esto se debe pues a alteraciones en la testosterona, ya que pues nosotros como mujeres también tenemos testosterona. En el abdomen normal, como lo podemos ver en la imagen, va a contorno con todo su cuerpo, es simétrico desde la línea medial, o sea que tanto el lado izquierdo como el lado derecho tienen el mismo volumen, tienen las mismas simetrías, tienen el mismo color, tono de piel, a excepción pues de los lunares o las manchas,
de nacimiento que puedan haberse provocado o de las cicatrices. También es muy normal las esterías, ya que son causadas, ya sea como lo dije anteriormente, por embarazo o por obesidad. Es totalmente normal. En los hombres que son delgados o mujeres que son delgados, se puede también visualizar de una forma muchísimo mejor los movimientos peristálticos y también las pulsaciones de la aorta se pueden visualizar cuando la persona es de una contextura delgada. Y pues en los hombres mayormente se puede visualizar que la respiración no es aquí en el pecho, sino que viene de la parte abdominal. Entonces se les mueve el abdomen hacia afuera y hacia adentro mientras ellos respiran. Continuando con la configuración del abdomen, tenemos entonces las causas del abdomen globoso. Estas causas pueden ser o localizadas o difusas. Como su nombre lo indica, difusas se dan cuando hay una extensión de todo el abdomen, mientras que las localizadas solamente se encuentran en una parte específica de estos. En las difusas tenemos el meteorismo, que es causado por los gases de las comidas cuando se fermentan y cuando típicamente algo nos cae mal. Se da este fenómeno de meteorismo con los gases de las fermentaciones de las comidas. Otra causa difusa, por otro lado, es la ascitis. La ascitis se debe por la acumulación de líquidos dentro del estómago, pues a diferencia del meteorismo. En las localizadas, por otra parte, tenemos las llamadas hernias. Entonces, las hernias pueden ser epigástricas, como su nombre lo indica, encima del ombligo o en la parte superior del abdomen. Pueden ser incisionales a un lado, como lo muestra en la imagen, umbilicales, que es pues ya la distensión como tal del ombligo, inguinales y femorales. Ya que hemos hablado de los abdomen voluminosos o abultados, vamos a empezar a hablar acerca de la disminución abdominal. Entonces, en la disminución abdominal podemos encontrar el abdomen en tabla y el abdomen excavado o también llamado caquesia. Entonces, en el abdomen en tabla lo que tenemos es que los músculos abdominales se contraen. Entonces, al contraerse, hacen que el abdomen tome una apariencia mucho más recta de lo que debe ser. Esto es usual cuando hay peritonitis. Es una de la inspección que nos lleva a revisar y a poder sospechar una posible peritonitis. Por otro lado tenemos el abdomen excavado, que como lo podemos ver en la imagen, son muy prominentes los huesos ilíacos, están totalmente salidos y los podemos evidenciar muy fácilmente, y también se evidencia las costillas flotantes como el pubis. Ahora hablaremos acerca de la circulación colateral. ¿Qué es la circulación colateral? Es cuando la vena porta o cava tiene alguna obstrucción. Entonces, ¿en qué se nos representa abdominalmente esto? En que la sangre va a querer siempre salir por otros lados, por otros vasitos o arterias que se encuentren en la zona abdominal. Entonces, tenemos dos tipos de circulación colateral. Una de ellas es la portal,
que se diferencia de la cava, del tipo cava, porque cuando se obstruye la vena portal, se va a dirigir la sangre por los vasitos o las arterias que están desde el ombligo hacia la periferia. Entonces podemos darnos cuenta que aquí está el ombligo y empiezan las venitas y las arteritas a bifurcarse desde el ombligo. Mientras que la cava sí podemos ver que las demás arteritas y venas pueden salir en otras direcciones más pues inespecíficas. La circulación colateral se ve comúnmente en pacientes con cirrosis. Continuando con la auscultación, podemos decir que esta determina los sonidos patológicos o los sonidos normales. Usualmente es utilizada la auscultación mediata que se realiza con el fonendoscopio, ya que la auscultación inmediata no es usual que se utilice. Tenemos que tener en cuenta de que a la hora de auscultar, la zona donde estemos debe estar preferiblemente en completo silencio para poder distinguir bien los sonidos de la cavidad abdominal, y se empieza desde el ombligo, o sea, desde el mesogastrio, de una forma ordenada. Entonces podemos realizarlo desde el mesogastrio al flanco derecho, al hipocondrio derecho, al epigastrio, al hipocondrio izquierdo, al flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio y fosa ilíaca derecho. Debemos tener en cuenta de que por cada uno de los cuadrantes debemos demorarnos de 1 a 2 minutos. Ahora hablaremos acerca de los sonidos característicos que podemos encontrar en el abdomen. Entonces, podemos encontrar dos tipos de sonidos característicos. El primero es el hidroaéreo o de tono alto y el vascular o de tono bajo. El hidroaéreo es un sonido burbujeante con una frecuencia de 5 a 35 minutos aproximadamente. Estos cambian dependiendo a la fase de la digestión en la que nos encontremos. Y también cambian con síntomas como lo es la diarrea, ya que se va a potencializar el tono de este sonido. Con los sonidos vasculares o bajos, podemos también determinar en pacientes que son de contextura delgada el sonido de la aorta, que se encuentra en el mesogastrio, que la podemos ubicar mejor en el mesogastrio. Pero pues debe ser una persona, como lo dije anteriormente, de contextura delgada. Bueno, entonces otro punto muy importante a aclarar es que los sonidos hidroaéreos se auscultan con el diafragma, mientras que los sonidos vasculares se auscultan con la campana. Entonces, en los sonidos vasculares voy a mostrar las arterias a auscultar. En la región abdominal. Como podemos ver, este puntico de aquí nos señala donde debemos auscultar la aorta. Al lado se encuentra la arteria
renal. Por debajo de esta se encuentra la arteria ilíaca y finalmente se encuentra la arteria femoral. A exclusión de la aorta que se escucha en este punto medio, tenemos la arteria renal, ilíaca y femoral, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y tanto las del lado izquierdo como las del lado derecho se deben auscultar. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a proceder a realizarte el examen de abdomen. Para eso necesito que por favor te acuestes y voy a descubrir la parte de tu abdomen. ¿Está bien? De acuerdo. En esta parte tenemos que tener muy en cuenta la comodidad del paciente, descubriendo solamente la parte abdominal, teniendo en cuenta que no se puede descubrir la parte pectoral ni la parte inguinal. Como podemos observar en nuestro paciente, tiene un abdomen normal y en la inspección no se encuentra ningún hallazgo. Ahora procederemos a realizar la maniobra de esfuerzo para verificar que no tengas ninguna hernia. ¿Está bien? De acuerdo. Pondré mi mano en tu frente y tú te sentarás. Como podemos observar, no identificamos ninguna protuberancia ni tampoco dolor en el paciente, por lo cual esto quiere decir que no hay ninguna hernia. A auscultar tu abdomen. Para esta parte aprovechamos que el paciente está acostado y empezamos la auscultación mediata, ya que la inmediata ya no se usa. Para la auscultación mediata tenemos que tener en cuenta algunos puntos importantes, como por ejemplo que se comienza desde el mesogastrio y se va auscultando de manera ordenada. Como vamos a auscultar los sonidos hidroaéreos, lo haremos con el diafragma. Ahora procederemos a escuchar los sonidos vasculares. En los sonidos vasculares tenemos que tener presente los puntos donde se encuentran la aorta, la arteria renal, la arteria ilíaca y la arteria femoral.
Como pudieron observar en el examen, lo hice con la campana del fonendoscopio y ausculté tanto el lado izquierdo como el lado derecho.